Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, aquí una vez más compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En este momento Dios ha puesto en mi corazón sobre la fortaleza. La fortaleza es la fuerza, pero aquí es de fortalecernos en el nombre de Jesús en todo tiempo y en todo momento. Ok, vamos a comenzar en el Salmos capítulo 18. En el versículo 2 dice la palabra de Dios: Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza. En él confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi alto refugio. Yo tomé estas dos palabras que dice en la palabra de Dios, mi fortaleza, entre los dos, la fortaleza y el escudo, la fuerza y el escudo. Si podemos ver cuál es el escudo, qué es. Entonces, viendo la palabra de Dios, encuentro en Efesios, si podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Entonces, el escudo es la fe. La fe es de que siempre tenemos que confiar en Dios, buscar la presencia de Dios en oración, orar siempre y no desmayar. Es lo que Lucas dice, orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿cuál es el escudo? La fuerza y el escudo. La fuerza, sabemos, eh, como dice en Segunda de Corintios, cuando Pablo habla y dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a hablar también sobre ese versículo, pero aquí está diciendo de que la fuerza viene por las luchas y las pruebas. Uno tiene que gozarse en medio de todo eso. Buscar el escudo, buscar el escudo. ¿Cuál es el escudo? El escudo es donde no traspasa los dardos del enemigo. Entonces, por medio del escudo, tenemos que derribar todo muro. Pero esto es la fe, la fe. También podemos ver en Deuteronomios capítulo 31, versículo 6. La palabra de Dios también nos habla sobre esforzarnos y cobrar ánimo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzados y sed valientes, no temáis ni tengáis miedo en ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esforzarnos y cobrar ánimo es cuando cobrar ánimo es tomar esa fuerza de Dios de poder hincarnos ante la presencia de Dios en ese altar que tenemos en nuestras casas, en ese altar donde siempre buscamos la presencia de Dios. Allí es donde tenemos que cobrar ánimo. El, el ánimo que tenemos que cobrar es eso de que tenemos que hincarnos ese momento en la oración, buscar la presencia de Dios para terminar de hacer. Porque cobrar ánimo es terminar de hacer algo, pero terminar de hacer algo en Dios, con la presencia, con la ayuda de Dios. No es de terminar a hacer algo de que después nos va a percutar algo que no nos va a gustar después, sino que
como también podemos ver en la palabra de Dios, dice que la venganza es de Jehová, no es de nosotros. En el esfuerzo que dice la palabra de Dios, esfuérzate, esfuérzate. Tenemos que esforzarnos, pero con eso de tomar ánimo, buscar la presencia de Dios, no esforzarme de cometer algo que después, ¿por qué lo hice? Entonces, esfuércense y cobren ánimo, cobremos ánimo. Tenemos que esforzarnos, pero donde también a mí me llama mucho la atención de cómo tenemos que esforzarnos. Uno es en la oración. Otro es leyendo las escrituras, porque aquí nos habla Dios. Para el que quiere sabiduría, Dios la da. Pero también lo tenemos que buscar. ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría? En la palabra de Dios. En Proverbios nos habla. Y allí nos explica sobre toda la sabiduría. El que es sabio y mira el camino que está mal, se aparta. Pero el que es necio, con su propia necedad, termina cayendo en ese camino malo. Esforcémonos con ánimo y terminar ese algo que tenemos pensado de hacer. Pero también por medio de esto hay algo que nos detiene. Por eso la palabra de Dios dice, esfuérzate y cobra ánimo. Porque hay un espíritu también que nos quiere doblegar a decir, no tengo tiempo, voy a hacer esto. Pero mientras las luchas y las pruebas y el enemigo quiere poner esa trampa en nosotros, en caernos en angustia, terminamos de no acceder a lo que Dios nos está mandando, a que tenemos que buscar la presencia de Dios. El siguiente punto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 10. También vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí podemos encontrar también lo que nos habla sobre la fortaleza, pero en quién nosotros o cómo nosotros obtendremos el esfuerzo y fortalecernos. Dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. En el poder de su fortaleza. Aquí está hablando de dos cosas, de fortalecernos y la fortaleza de Dios. Dice, fortaleceos, fortaleceos. También dice, y en el poder de su fortaleza. La fuerza la da Dios. La fuerza la da Él. Si nosotros día a día venimos, buscamos la presencia de Dios, en todos esos lapsos de tiempo que nosotros le dedicamos a Dios ese momento, Dios nos va a ir fortaleciendo, porque la fortaleza viene de Él. La fortaleza viene de parte de Dios. Él es el que nos da la fortaleza, porque Él es poderoso en fortaleza. Podemos levantarnos, podemos guiarnos, fortaleciéndonos en el poder de su fortaleza. Aleluya, gloria a Dios. También si podemos ver aquí en el versículo 11 dice, nos habla sobre cómo tenemos que tener la fortaleza. Nos habla cómo nosotros tenemos que fortalecernos. Es vistiéndonos de todas las armaduras de Dios.
Y aquí nos explica del versículo 11 en adelante, dice, nos habla de la fe, el escudo de la fe, nos habla del calzado del evangelio. Aquí nos explica, pero tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y así es como terminamos ser fortalecidos en el poder de su fortaleza. Amén. También en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. También Dios aquí nos habla en segunda de Timoteo, capítulo capítulo 2, versículo 1. También Dios nos habla sobre, dice, esfuérzate en la gracia. Aquí dice, tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Aquí nos habla en segunda de Timoteo, versículo 1. Dios mío, dice, aleluya, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, perdón, estaba en el, con razón no lo encontraba. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es la gracia? Aquí nos habla de la gracia, una virtud, es una virtud de Dios que Él da sin pedir nada a cambio. También nos habla de llegar llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Cristo. Llega la gracia. Es por medio de la fe. Por medio de la fe. Y también si nosotros llegamos a aceptar en decir, oh sí, nuestro Padre nos envió a Jesús para que Él entregara su vida por mí. Yo lo acepto, yo lo creo y es así. Y ahora pues tengo que dedicarme en los caminos. Ahí viene la gracia. Ahí viene la gracia. Por amor, Él se entregó por nosotros. Y ahí está la gracia. Pero entonces aquí, ¿cómo aplicamos esto de fortalecernos en la gracia? Esfuérzate en la gracia. Esforzarnos en la gracia. ¿Cómo? Hermanos, siempre tenemos que valorar el sacrificio de Dios, esforzándonos en Él, buscándolo. No tenemos que menospreciar el sacrificio de Cristo, sino esforzarnos en la gracia. Viene algo duro en nuestras vidas. Siempre el enemigo busca la manera como apartarnos del camino de Dios. Entonces, esforzarnos en la gracia es, por la gracia de Dios, yo tengo vida, tengo salud. Por la gracia de Cristo, que Él entregó su vida por mí, pagó mis pecados en la cruz. Ahora soy salvo. Por medio de eso no tenemos que olvidarnos del sacrificio de Cristo, porque ahí es la gracia. Dios ve gracia en cada uno. Si tú crees por medio de tu fe, también Dios ve gracia. Aleluya. El otro versículo nos habla en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Aquí nos habla Pablo. Me gustan mucho los libros de Pablo. A mí me llama mucho la atención Pablo. De todo lo que Pablo
pasó él las luchas y pruebas de Pablo y cómo él pasó todo eso, cómo él sobresalió de todas esas grandes luchas y pruebas. Hasta en medio del mar naufragó. Dice la palabra de Dios. Aquí nos habla también sobre el gozo, cómo tenemos que gozarnos. Aquí habla él de la debilidad del hombre. Todos somos débiles. Llega una lucha, una prueba, ya empezamos a tener pensamientos. El enemigo nos ataca más en los pensamientos. Bueno, yo enseño mi cabeza, en señalar los pensamientos, pero en realidad la palabra de Dios dice que los pensamientos vienen del corazón. Entonces el mal nos ataca siempre en esos pensamientos. Viene en pensamiento, ¿qué voy a hacer? ¿Haré esto o así para salirme en esto? Porque están hablando, diciendo o persiguiéndome o haciendo. No. Pero ¿cuál es la debilidad de Pablo? Que en medio de su debilidad él se sentía fuerte. Dice, lo vamos a leer. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿De qué manera nos gozamos? ¿De qué manera se goza usted? ¿O de qué manera me gozo yo? La manera de gozarnos en medio de las debilidades, de todas las persecuciones, como dice aquí, es cantando alabanzas, adorando a Dios o escudriñando la palabra de Dios o doblar rodillas, buscar la presencia de Dios, llamar al Espíritu Santo en fortalecernos, en fortalecernos. Eso es lo que Dios nos ama. Nos llama en fortalecernos en todo, en las debilidades. Porque aquí nos habla de la fortaleza, de la fortaleza y del esfuerzo, que tenemos que esforzarnos. Pero ¿dónde encontramos aquí la fortaleza? Dice, la fortaleza lo encontramos donde dice, entonces soy poderoso, dice, aquí en mi Biblia dice, yo tengo la Reina Valera. Entonces soy poderoso. Es lo mismo, es un poderoso, es lo mismo que esforzarnos, que la fuerza. Entonces, aquí es donde Pablo, él se esfuerza, él se siente poderoso. Eh, en otros, en otros, en otros libros de diferente denominación, no denominación, sino, ¿cómo les podría decir esta palabra? Como son diferentes los que sacan la Biblia, los hacen de diferente, con diferentes entendimientos, con sabiduría, pero de lo mismo no saliendo de la palabra de Dios. Aquí nos habla sobre que Cristo siempre nos llama, nos habla, nos ama. Esforcémonos día a día buscando la presencia de Dios, la misericordia de Dios. Porque Dios nos ama y nos quiere. Aquí Pablo nos habla sobre la debilidad, sobre cuando él se siente débil, pero es fuerte. Porque
donde nosotros llegamos a hacernos fuerte en la debilidad, en buscar la presencia de Dios, en buscar a Dios, en ese momento de angustia, en ese momento como que sentimos que nos persiguen, busquemos el amor de Dios en ese momento, porque en ese momento es cuando somos fuertes. Aleluya. El último versículo que les quiero compartir, muchos lo saben, que es en Josué 1:9. Josué 1:9 dice también, ahí a él se lo dicen, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Dice la palabra de Dios, mira que te mando. Dios le dice a Josué, te mando, esfuérzate y seas valiente. Aquí también dice, habla un poco, habla de la debilidad que a veces nos da, pues, como dice Pablo también, porque dice, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Ser valiente es lo mismo tomar ánimo. Ser valiente es ir a la guerra. Ser valiente es ceñirnos de la armadura de Dios y irnos a la guerra, buscar de la presencia de Dios. Porque Dios siempre, siempre estará con nosotros. Aquí en este versículo dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando nosotros nos esforzamos, nos fortalecemos, tomamos ese ánimo de ir y de buscar la presencia de Dios en todo lugar donde andemos, nada nos puede suceder. Nada puede hacer el enemigo contra nosotros, porque Dios siempre ha estado con nosotros. Aleluya. Esta palabra que sea para edificación de sus vidas, y espero en Dios que esta palabra no regrese vacío. En el nombre de Jesús. Amén y amén.